funciona. Va, bueno, con las luces así no veo mucho, pero me parece que no había demasiada gente. Así que, bueno, si queréis preguntar algo, yo creo que casi levantáis la mano o me interrumpís y lo decís directamente. Yo, bueno, para quien no me conozca, me llamo Jaime Peñalba, trabajo como investigador de kernel en Cose Inc. No os preocupéis, no vengo a hablaros del kernel, no os voy a dar un tostón a estas horas. También suelo andar metido en radares, dar charlas por allí. Bueno, llevo bastantes años dando charlas de radares, de R2Pipe, sobre todo cuando lo hicimos, para la parte de Node.js. Luego ya se hizo el resto de implementaciones de R2Pipe en distintos lenguajes. También he estado últimamente como mentor de la integración de Radare con el kernel, el módulo de R2K, de los estudiantes que lo estaban haciendo. Bueno, superestrella de WhiskyCon, que es una larga historia, me lo puso la última vez un compañero de trabajo y si buscáis por YouTube igual lo encontráis. Y bueno, ponente en RootedCon hace bastantes años. Ahora 5 años la última vez que estuve por aquí. Entonces, bueno, ya que estáis aquí, quería aprovechar para contaros una cosa que veo últimamente. Y bueno, también quería aprovechar para pediros perdón si os sangran los ojos con las slides, porque bueno, no debería dejarme aconsejar por Clippy, ¿de acuerdo? Me dice que ponga WordArs, pero bueno. Entonces, últimamente veo un montón de charlas que se titulan como estas. Cómo proteger tus servidores utilizando Docker, cómo analizar vulnerabilidades utilizando Docker, analizar malware con Docker o lo que sea relacionado con seguridad y Docker. También, bueno, quiero decir que esto es... cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia y que los títulos no los he cogido de ninguna charla de nadie en concreto, ni quiero meterme con nadie en concreto ni nada por el estilo. Pero bueno, esta es mi cara cuando ves esas charlas, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Pues bueno, si normalmente en un entorno de virtualización queremos tomar control de la máquina o persistencia, que se suele decir en el sistema, una vez que hemos entrado al sistema, ya sea pues, yo qué sé, remotamente por un fallo de un script de PHP, un fallo de Apache, lo que sea, de un navegador, cualquier cosa. Con un sistema de virtualización normal, normalmente tenemos que escalar privilegios en el sistema virtualizado. Luego tenemos que, una vez que ya tenemos privilegios de root, podemos empezar a atacar los drivers, que es donde suelen estar los fallos. Y al atacar los drivers salimos de la máquina virtual a la máquina anfitrión con permisos de usuario. Y luego necesitamos otra vez otro exploit de escalada de privilegios en esa máquina anfitrión para conseguir otra vez ser root. Normalmente esto son 3 bugs. 3 bugs más el que hayas necesitado, los que hayas necesitado para conseguir acceso inicial a la máquina. ¿Cuál es lo que necesitamos con Docker? Un solo bug. El primer bug de la escala de privilegios y ya está. Pues simplemente Docker es el mismo kernel, basado en namespace y cgroups que implementa el kernel, con lo cual cuando hacemos una escala de privilegios estamos atacando al mismo kernel que el anfitrión. No necesitas absolutamente nada. Bueno, esto no le gusta ni a Bertin Osborne. Entonces, ya os digo, por favor no utilicéis Docker con fines de seguridad, utilizarlo para lo que es, para mantener el sistema ordenado, para desplegar cosas rápidamente, pero no penséis que Docker os ofrece ninguna capa de seguridad. O bueno, pensarlo, a mí me viene mejor, pero bueno. Entonces ahora el disclaimer de verdad, no pretendo meterme con Shopify ni faltarles al respeto, de hecho siempre han sido bastante profesionales y a la hora de tratar los reports y las issues pues lo han hecho bastante bien. Y bueno, estoy muy de acuerdo con cómo hacen los bounties y si quieres que la gente buena mire tu bounty en vez de que se ponga a mirar el bounty de otras empresas más conocidas y que ofrecen más dinero, pues necesitas ofrecer un pago, digamos, interesante para que la gente, si quieres gente buena, que esté en tu bounty. Obviamente nada en este mundo es perfecto y bueno, este bounty no fue una excepción. Entonces, ¿de qué va todo esto? Pues bueno, todo esto empezó, estábamos en el canal de Radare y vino alguien y puso un link de que
diciendo que eran de Shopify, que habían abierto un bug bounty nuevo y que buscaban researches para encontrar bugs en uno de sus productos. Puso un link allí, lo estuvimos mirando, lo estuvimos comentando entre unos amigos en un canal y dijimos, bueno, parece que tiene buena pinta y tal. Resulta que además justo tenemos a un amigo que trabaja allí en Canadá, en Shopify, en el departamento de seguridad, y le preguntamos y le dijimos, oye, ¿esto es verdad? No sé qué, ¿de verdad que van a pagar esto? ¿Esta gente es de fiar? Y nos dijo, sí, sí, esto es así, lo acabamos de abrir, echarle un ojo si queréis. Con lo cual dijimos, bueno, pues podría ser interesante. Al mes, si estáis mucho por Twitter y tal, apareció esto. Supuestamente habían batido récords, en un solo día habían pagado una cantidad interesante de dinero y más o menos, pues, no sé, algo así como un cuarto, o no sé si un poco más, un poco menos, nos lo llevamos entre RS y yo, entre un compañero de trabajo y yo. Entonces, esto es una descripción gráfica de los bug bounties en open source. Al final, siempre acabas perdiendo. O sea, no hay manera realmente de no perder, pero bueno. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo en este caso era un intérprete de Ruby. Es un poco raro porque era Ruby que embede o integra otro intérprete de Ruby pequeñito. Entonces, el intérprete que utilizaron se llama mRuby, que es una implementación muy ligerita, está implementado en muy poco código, no tiene nada que ver con la máquina virtual de Ruby original, que es bastante grande. Esta gente lo que hizo es integrar esta mini máquina de Ruby creando un gem o un plugin para Ruby normal, y lo que hace es ofrecer un entorno de sandbox, ¿vale? Para que los scripts se ejecuten de forma segura, aislada de la máquina virtual de Ruby original en la que se está ejecutando. Esto lo hacen ellos porque tienen una infraestructura muy grande de tiendas, y entonces los clientes que de alto nivel, o digamos, depende de lo que pagues, hay clientes que les dejan ejecutar en su tienda sus propios scripts de Ruby para customizarla, etcétera. Toda la infraestructura de ellos me parece que corre sobre Ruby on Rails, entonces, claro, si dejas de ejecutar otros scripts de Ruby, pues probablemente se salgan de lo que tienen que hacer y te puedan interferir con tu infraestructura. Entonces, por eso intentaron hacer esta sandbox. Un dibujo así un poco malo, porque ya os he dicho que no es lo mío el OpenOffice. Pues bueno, el intérprete de Ruby normal, esto sería entero un proceso. Ups, un solo proceso. Es que pintar con el trackpad es un poco complicado. Y bueno, luego, como os decía, os carga el RubyGem, que es el que hizo esta gente, que es como una librería, es un .so. Y esta librería integra o tiene dentro el intérprete de Ruby, ¿vale? Todo esto es un solo proceso y tiene la misma memoria mapeada, obviamente. Este plugin lo que hace es implementar una serie de funciones de sandbox, como son limitar el uso de memoria, limitar el tiempo de ejecución y limitar el número de instrucciones que ejecuta. Está compilado sin la mayoría de funciones peligrosas, digamos. No permite hacer ningún tipo de entrada-salida, ni de red, ni acceder a sistemas del fichero. Y obviamente no permite hacer un require o un import de nuevos ficheros. Es muy limitado. Implementa, por ejemplo, estas son los gems del core, y simplemente pues son cosillas muy básicas, pues operaciones matemáticas, enumeraciones, strings, números, arrays, hash, que son como listas, rangos y tal. O sea, son todo cosas muy básicas, nada que puedas hacer nada peligroso. Esto es un ejemplo de cómo ejecutaríamos la sandbox, ¿de acuerdo? Como os he dicho, es un script de Ruby normal, porque corre sobre Ruby normal. Incluimos el plugin de esta gente, que es el mRuby Engine. Aquí definen una constante de lo que es un megabyte. Entonces dice 4 megas de memoria, 100.000 instrucciones y en 100 milisegundos. Luego inicializa aquí la máquina virtual con estas constantes y por último le pasa aquí el fichero que queremos ejecutar y para que la ejecute dentro de la sandbox. Para que lo ejecute dentro de la sandbox. Bueno, si nos fijábamos en qué es lo que ofrecía esta gente, pues realmente no nos interesaba trabajar mucho, por decirlo de alguna forma, pues ya tenemos trabajo. Y bueno, pues los fallos lógicos no nos interesaban, nos interesaba auditar código, con lo cual estas dos primeras las descartábamos. El pago de 1.000 euros tampoco nos interesaba. Y por último nos quedaban estas dos que eran las interesantes.
Luego realmente esta también la descartamos, porque ya os contaré luego y nos quedaríamos realmente con las que nos interesan más bien son las de DOS, de negación de servicio. Bueno, ¿qué es lo que hicimos? Pues fucear, que es lo más sencillo. Y como dice este chiste, es así de triste, pero funciona. O sea, aquí tenéis uno que dice, bueno, me desarrollé, yo que sé, una herramienta que utiliza SMT Solving, recorre todos los caminos del binario, no sé qué, y dice, he encontrado una vulnerabilidad en 3 días, y dice, este otro chaval hizo un fuzer y ha encontrado 3 vulnerabilidades en un día. Y sale casi llorando y dice, por lo menos no soy un novato. Pero bueno, es la realidad, Fucin es una subnormalidad, pero funciona. Entonces, ¿cuál es el proceso normalmente a cabo? Pues estudiamos el caso y montamos todo, le dejamos al Fucer que trabaje, entonces, bueno, pues os dedicáis a trabajar en otras cosas, jugáis al Battlefield o a lo que más os guste, os vais por ahí de cañas, y por último, recoger los beneficios. Y nada, ya está, ¿preguntas? No, era broma, todavía tengo alguna slide más. Entonces, bueno, esto es lo que haces normalmente en un proceso cuando vas a fucear. Recoges todos los samples que puedas, todas las muestras, y haces el corpus distillation para descartar las que ejecutan el mismo código o ejercitan las mismas partes de código y no estar mutando muestras que hacen lo mismo. Fuceas, haces el triaje, debugueas y debugueas. O sea, realmente el trabajo duro de esto es debuguear. Fucear lo puede hacer cualquiera. Lo difícil está entre saber diferenciar si un crash es explotable o no es explotable, las horas que necesita de debug, enterarte cómo funciona el programa para poder explotarlo, hacer el exploit, etc. Ya os digo, fucear lo podía hacer cualquiera. De hecho, yo no me dedico a hacer bug bounties. Este lo podía haber hecho cualquiera, este bug bounty. Y ya os digo que la parte complicada es debugging. Fucear en sí, encontrar vulnerabilidades por fuceo es muy sencillo. Otra cosa es que luego reconozcáis si ese crash valía para explotarlo o no. Y por último, si hay suerte, pues tener profit. En este caso, lo único que hemos hecho es añadir dos cosas nuevas, que sería generar un diccionario al proceso habitual y escribir un grapper, ¿vale? Entonces, ¿por qué un diccionario? Pues normalmente los fuzzers son muy eficientes a la hora de mutar datos binarios. De acuerdo, un formato binario como podría ser un PNG o un vídeo o cabeceras o cosas así. No son tan buenos a la hora de fucear lenguajes o cosas que son palabras y que tienen que tener un relativo sentido y un orden. Entonces, nuestra mejor opción para hacer esto es generar un diccionario pues, con las keywords, las clases, los operadores y tal del lenguaje. Una de las formas de hacerla, que es la rápida y que funciona normalmente en todo, es extraer la sección raw data del binario y extraer de ahí todas las strings. Esto es muy rápido, lo único que nos añade mucho ruido al diccionario. Se nos mezcla con los mensajes de error de la aplicación y con cualquier otra string que pueda haber que no tiene nada que ver con lo que sean las keywords del lenguaje propiamente. Entonces, nuestro fuzzer va a estar generando mutaciones con palabras que no valen para nada y no nos van a añadir nada. Lo podemos hacer con un solo comando de radare, con -z y rabin, y bueno, nos extrae las strings, nos dice en qué sección estaba esa string y tal. Si le añadís -j, os genera el output en JSON, lo podéis parsear con cualquier script fácilmente y coger las strings que queráis solo de la sección que os interese. Entonces, otra manera de generar un diccionario, que es la que use en este caso, es como tenemos el código de la aplicación y esto es pues eso, un intérprete de un lenguaje y de alguna manera tiene que definir cuáles son las clases del lenguaje, cuáles son los operadores, cuáles son las funciones, etcétera, básicas, pues tiene que hacerlo de alguna manera. Identificamos que utilizaba esas 3 funciones, bueno, utiliza alguna más para definir toda esta parafernalia y lo único que hay que hacer es un grep con todas estas, cualquier cosa que empezase por mruby define y como veis nos saca aquí operadores de comparación para una clase, pues los típicos métodos de toString, no sé qué y tal. Pues bueno, eso con un poco de base script, etcétera, parseabas eso y te generabas un diccionario. Un ejemplo de diccionario para el lenguaje, pues obviamente este diccionario era mucho más grande, pero era así. Entonces tenías string, struct, muchos tipos básicos. Luego otra parte muy importante a la hora de fucear o buscar bugs, y que ha añadido, que ha sido bastante bueno tanto para los desarrolladores como para los bug hunters, son los sanitizers que se han añadido en los compiladores. Esto básicamente es una instrumentación del código normalmente en tiempo de compilación en vez de en tiempo de ejecución. Y nos ayuda a detectar muchas cosas como dobles freeze, use after freeze, heap overflows, etc.
En este caso, para habilitar los sanitizers en este proyecto, pues como era Ruby, se compila con Rake y tal, yo tampoco es que esté en el mundo de Ruby, pero bueno, pues haces lo de siempre, que es definir el LD flags y el C flags para añadir los sanitizers que queríamos, y aparte había que editar un ficherillo por ahí para que también lo habilitas en el intérprete integrado. Entonces, luego tuvimos que hacer un grapper, porque el fuzzer, como os digo, necesita instrumentar el código. Aparte de instrumentar el código, también hace un par de hacks, que le llaman un fork server, para a la hora de fuzear hacerlo más rápido y que se forque el proceso. En vez de ejecutarlo 20 veces, simplemente lo para en el punto del main y lo forquea. Una serie de cosas que no vienen aquí mucho al cuento, pero necesitamos instrumentarlo, etcétera. Teníamos varias soluciones. Instrumentar todo el proceso de Ruby, la máquina virtual de Ruby original, no solo la de la sandbox, cosa que nos llevaría mucho tiempo, que luego a la hora de fucear sería mucho más pesado instrumentar un código que no necesitamos, que se esté ejecutando, nos daría menos ejecuciones por segundo en el fuzzer. Y bueno, otra opción sería instrumentar solo el intérprete mruby, sin la sandbox que había creado esta gente, pero esto daba problemas. Luego le reportabas bugs en el intérprete y te decían ellos que si no era dentro de su sandbox no les valía, porque entre sus sandbox paraba el tiempo tal, para chorradas que no eran verdad, porque realmente los bugs estaban ahí. Y bueno, esa hubo que descartarla. Y luego la otra opción, que es la que tomé finalmente, que es crear un pequeño grapper alrededor de esta librería, de este gem de Ruby, que lo que hacía era hacer yo un pequeño programa que cargase el gem de Ruby como si yo fuese el intérprete de Ruby. ¿De acuerdo? Entonces esto se hacía bastante sencillo, con alrededor de 85 líneas de código. Lo único que tienes que hacer es inicializar un memory pool para el engine, inicializar el engine, leer el script de stdin, parsear el código y ejecutar el código. También hubo que hacer un par más de hacks pequeñitos, pero bueno, al ser un plugin de Ruby tiraba excepciones de Ruby y bueno, es controlar eso. Tampoco era muy complicado. Aquí tenéis un trozo del código, ya os digo que eran 85 líneas, tendría 30 líneas más al final para hacer de grapper a esto. Por si a alguno le resulta curioso, este es el código que genera el fuzzer. Como podéis ver a la izquierda, a veces genera código que parece que no tiene sentido, mete bytes que no son texto, pero bueno, normalmente el intérprete descarta los bytes que no son texto y luego te genera cadenas con igual, 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 por, no sé qué, palabras clave. Y en otros casos genera código como el de la derecha, que es un poco más que parece que tiene más sentido. Entonces, una vez que tenemos el fuzzer funcionando y generamos crashes, tenemos que hacer el triaje. El triaje es porque si tú acabas con 10.000, 100.000 o 1.000.000 de crashes, necesito alguna forma de analizarlos de forma rápida y saber cuáles son los importantes, cuáles no, en qué me tengo que fijar, etcétera. Entonces, para hacer esto, por ejemplo, utilizamos, nos ayudan mucho los sanitizers, que te ayudan a clasificar un poco los bugs de forma rápida, etcétera, y con unas 78 líneas de bash, que no es lo más bonito, pero funciona. Lo podemos hacer con un simple bash script en este caso. En otros casos no lo hago así, tengo otras herramientas y lo meto en una base de datos y luego un interface para verlos, que es como lo hago en el kernel, pero bueno, aquí es así más sencillo. Entonces, si alguien es fan de AWK, lo siento mucho por mi uso pésimo de AWK, pero bueno, como os decía, cogemos el tipo del output que nos ha dado los sanitizers, el tipo que te generan, que te dicen ellos aproximado, que creen que es el bug, la dirección donde se ha producido el crash y la función, si es que había un nombre de función de donde se ha producido el crash. ¿Cuál es más o menos el resultado después de hacer un poco de triaje? Pues que en 2 semanas tenemos 12.000 crashes y unos 50 crashes que son únicos. Como os he dicho, con el scriptcillo SQtree en bash, lo que hacemos es ordenarlo por carpetas, si es un buffer overflow, si es un crash a secas y no sabe realmente qué ha pasado, stack overflow, etcétera. Y luego, bueno, pues como os decía, la dirección y el nombre de función si es que tenía. Mientras tanto, en Shopify yo me los imaginaba así. ¿Cuál es el resultado? Pues bueno, el resultado es que solo tuvimos tiempo de... Yo personalmente solo tuve tiempo de enviar 6, teniendo 50, porque teníamos que irnos a China a un viaje. Mi otro compañero también envió muy poquitos. Y bueno, solo con esos 6 ya hicimos un buen desfalco. Si pudiese haber enviado los 50 hubiese sido un gran robo, pero bueno. Eso sí, cabe destacar que a Montoro le encanta esto, ¿sabes? Pero bueno. Luego, después de esto, se montó un poquillo de revuelo. Si, lo que os digo, si estáis en Twitter y tal, pues bueno, HackerOne estaba muy
muy contento porque había batido récords y tal, pero no todo el mundo estaba tan contento. Por ejemplo, Pedro, SX Reverser, decía, nuestro código es tan bueno que vamos a dar duchas de dinero para el que encuentre bugs en él. Dinero gratis para todos, de rondas de financiación, supongo que de Shopify. Este decía, esto es una puta locura, 10.000 pavos por esa mierda, porque obviamente eran todos bugs de mierda. Ya os digo que como no teníamos tiempo, no mandaba ejecuciones de código, no hacía el exploit, me ponía a debuguearlo y tal, solo mandaba como DOS. Mandar los crashes como DOS. Y ya os digo que solo, imaginar cómo de jodido de tiempo andaba que solo pude mandar 6. Y mi otro colega también mandó muy poquitos. Entonces, bueno, auditar, ¿qué coño es eso? Dices, hagamos simplemente un bounty, que esta gente, estos monos de internet lo hagan por nosotros, que le jodan a QA, solo se vive una vez. Bueno, Shopify, es hora de enseñaros un poco de teoría, uno de 365. Supongo que Shopify no esperaba esto, utilizar mruby como sandbox y tal. Bueno, esta que es una chica que lleva, me parece que el bug bounty de Bugcrowd, y dice, empiezan un bug bounty, gastan $500,000 y activan una sandbox. Otra sandbox, bueno, luego os explicaré. Dice, no puedo saber si esto es un éxito o un fallo. No sabría decir si esto es un éxito o un fallo. Y dice, bueno, necesitamos quemar un poco de presupuesto antes de final de año. Y Charlie Miller por último dice, bueno, yo lo llamaría un éxito un poco caro. Entonces, después de todo esto, hicieron un update al bug bounty, ya os digo, al mes o algo así, no nos dio tiempo a mucho más. Y bueno, dijeron que iban a bajar los pagos al 10% de lo que estaban dando, o sea, si daban 100 pesetas, les daban 10, una puta mierda. Y básicamente porque decían que habían metido la sandbox dentro de una sandbox de Secomp, que es implementación en kernel. Entonces esta es la solución que hizo Shopify. Dice, ¿por qué no metemos la sandbox dentro de otra sandbox? Pues bueno, no sé. Supongo que el código de la sandbox nueva no nos lo han dado, con lo cual no hemos podido auditarlo, pero igual tendrían que hacer una tercera sandbox para meterla dentro de la sandbox que está en la sandbox. Entonces se montó tanto revuelo que incluso el CEO salió en Hacker News, ¿de acuerdo? Y salió dando una explicación de que, bueno, que esto se lo esperaban, que no había sido ninguna sorpresa, que ellos esperaban esto y tal, que como no es una empresa de Silicon Valley ni que les conozca tanta gente, etcétera. Bueno, también el tío se jactaba de que hacían 300.000 pavos al minuto a veces, como en Black Friday, y entonces dije, hostia, igual tenía que haber usado los bugs en vez de dárselos, pero bueno, de 300.000 pavos al minuto es que hay ahí dinerete. Pero bueno, decía eso, que sí que se lo esperaban, que era una técnica comercial, que ellos dan el pago más que el estándar para que la gente se fije en ellos en vez de las empresas grandes de Silicon Valley y tal, y que luego una vez ya tienen unos cuantos bugs, pues que lo bajan al 10% y tal, que es un 101 del mundo de los negocios. Y digo, bueno, esta es la explicación que desde mi punto de vista dieron para quedar bien, te la puedes creer o no te la puedes creer, yo no me la creo. Creo que es una manera de darle la vuelta a la tortilla y querer quedar de guay, de que esto es business 101, sino que lo hubiesen dejado abierto y iban a ver el 101 que les iba a hacer, pero bueno. Entonces, 3 meses después, ya os digo, yo esto lo dejé porque bajaron los pagos y no nos interesa, todo el mundo tenemos trabajo, no podemos perder tanto tiempo con estas cosas. Y se me ocurrió, pues eso, la semana pasada volver a pasar el triaje sobre solo lo que había fuceado hace 3 meses y todavía siguen crasheando con la última versión 26 crashes únicos y algunos de ellos son diferentes a los que tenía antes. Con lo cual esto quiere decir que o bien al hacer los parches han hecho parches insuficientes o no han parcheado todo obviamente, o cuando han parcheado además me han habilitado trozos de código nuevos a los que antes no llegaba y que había vulnerabilidades. O sea, desde luego si dicen que era un 101 hacer lo que han hecho, todavía siguen bastante jodidos. Así que, pues bueno, es un facepalm bastante importante. Luego, como este año hay DevOps, pues bueno, hice un pequeño bonus para DevOps, de lo que yo creo que deberían ser los pasos normales. No trabajo ahora en DevOps, pero bueno, he trabajado de ingeniero de sistemas, en desarrollo, como consultor muchos años también. Y bueno, pues algunas ideas tengo, otra cosa es que funcionen, pero bueno. Entonces, lo primero sería integrar fuzzing dentro del proceso de desarrollo, fuzzing de manera continuada, obviamente, encargar una auditoría a alguien, una empresa independiente, y luego crear un programa de bug bounty. Primero integrar un proceso de fuzzing continuo, que cuadra más utilizar LeafFuzzer en este caso. Yo estuve utilizando AFL, mi otro compañero de trabajo RS estaba utilizando LeafFuzzer,
Y bueno, para este caso de integrar es bastante más cómodo el IFACER porque funciona por STDIN y es más fácil de hacer programático, ejecutarlo, coger los resultados y meterlos en una base de datos o hacer cualquier cosa de ese estilo. Un buen ejemplo de esto es ClusterFast, que es lo que utiliza Google para fucear Chrome y teneros a todos seguros. ¿De acuerdo? Tienen unas 700 máquinas virtuales fuceando Chrome continuamente. Y luego tenéis un proyecto que se llama OSS Fast, que vale para fucear, Google os proporciona su infraestructura para fucear proyectos de software libre. Y os la proporcionan gratis. No a todos los proyectos, pero si son bastante importantes, sí. Entonces, por ejemplo, este es mi compañero de trabajo, que suele reportar bastante a proyectos de software libre. Y últimamente lo que hace es mandarles un ejemplo del Facer con LeafFacer para que los desarrolladores del proyecto puedan integrar el proceso de Facing en su proceso de desarrollo. Aquí tenéis algunos ejemplos de los outputs que genera OSS Faz o de los reportes que te hacen, un reporte concreto de un crash, de un issue que te manda, etcétera. Más o menos el proceso de fuceo continuo que hace esta gente es creas el Facer, la configuración, la subes a GitHub, con Jenkins, que utilizaréis muchos para generar vuestras builds automáticamente, vuestros nightlies, etcétera. Lo compilan, luego lo coges se manda al cluster, al Google Cluster, y ClusterFast lo fucea. Con los crashes que ve, os abre ISUES en vuestro sistema de ticketing, los desarrolladores ven los tickets de los crashes y los van arreglando. O sea, es la manera perfecta de si yo hago un commit nuevo, esto lo va a compilar Jenkins, se va a fucear automáticamente y si con el nuevo commit que he hecho he introducido fallos nuevos, pues bueno, vais a estar más o menos seguros de que tenéis algo que los puede encontrar. El caso de Google Chrome es un buen ejemplo porque, como os decía, tienen unas 700 máquinas virtuales, 500 con ASAN, unas 100 con MSAN y unas otras 100 con VSAN. Y bueno, este es un ejemplo de los crashes que sacan, pues cuántos crashes únicos, cuántos crashes anteriores, el número de ejecuciones por segundo más o menos, etcétera. Y lo funciona por componentes, como podéis ver tienen pues el pcre, el parser de H264, yo qué sé, los componentes por separado, el parser de fuentes, lo tienen todo por componentes y los funciona de uno en uno, no levantan el Chrome entero. ¿De acuerdo? Estas son unas estadísticas de una vez que hicieron pública en ese día, los últimos 30 días, con 120 fuzzers, habían encontrado 112 bugs y habían hecho 14 billones de ejecuciones. Bueno, habían hecho 14 billones de mutaciones únicas, más bien. Esto es, bueno, pues una gráfica del tipo de vulnerabilidades que detectan, si son use after free, heap overflows, stack, tal, en el proyecto de Google Chrome. Y ya os digo que es muy efectivo y es una de las causas por las que ahora mismo encontrar un bug en Chrome para venderlo, para lo que sea, es bastante complicado, es de los sitios más complicados, porque si lo que encuentres fuceando, probablemente te lo encuentres ClusterFast al día siguiente y te maten el bug en 2 días, no te va a valer de mucho, a excepción de bugs lógicos, etcétera. Entonces, una vez que hemos hecho el proceso este de fuzzing y hemos matado la mayoría de los bugs tontos o que se pueden encontrar a través de fuzzing, pues es el momento de encargar una auditoría de código a una consultora o a vuestro primo, lo que sea. Y bueno, como con una semana, un mes suele ser suficiente dependiendo del proyecto. Y lo que tenemos que aprovechar es para que auditen el código y busquen fallos lógicos. No queremos contratar a un consultor para que tire un fuzzer, que eso lo podemos hacer nosotros. Lo que queremos es contratar a un tío para que esté una semana, un mes leyéndose el código y encuentre fallos lógicos que solo las personas son capaces de encontrar. Y bueno, una vez hecho esto, pues sería momento, una vez que hemos matado la mayor cantidad de fallos lógicos, la mayor cantidad de fallos tontos por fuzzing, de empezar un bug bounty. Y para empezar un bug bounty tenemos un montón de opciones, tenemos HackerOne, BugCrowd, Yogosa, aquí patrocinado por RootedCon de nuestro amigo Omar. O bueno, si no queréis ninguna de estas plataformas, nos gustan, pues podéis desde vuestra propia página web eh, programar un bug bounty. Y bueno, por último, dar gracias a Bro, que trabaja en Shopify, que es uno de nuestros amigos, a RevSkills, que es compañero de trabajo y que también estuvo fuceando esto, él con LeafFacer, cada uno compitiendo para robarnos los bugs. Y nada más que decir, gracias a RootedCon como siempre, y si alguien tiene alguna pregunta, estamos en familia, aprovechar, porque ayer no preguntaron nada. Muchas gracias, Jaime. Un aplauso. Ahora que somos poquitos. Digo, voy a tener que coger las gafas de sol porque no veo nada, pero bueno. Vale. Muy buenas. Bueno, Buenas. primero, felicidades por la charla. Gracias. Has comentado al principio que durante
las primeras fases del fuseo hacías una recolección de scripts en Sí, en Ruby. Ruby. Ujú. ¿De dónde los obtenías? Pues bueno, esto normalmente no me he querido meter mucho en todo eso porque como es el proceso normal de fuzzing y el corpus de distillation y tal, cada vez lo sacas de una manera. Puedes hacerlo buscando en Google, cogiendo ejemplos de la documentación o lo que sea. Yo en este caso, si tienes test unitarios en un proyecto, normalmente una buena fuente es coger los test unitarios del proyecto. En este caso cogí test unitarios que tenían, un par de ejemplos de tutoriales de Ruby y tal, porque ya os digo que yo no hago Ruby, y los cogí, los escribí y tal, y escribí un par también yo de ejemplos en Ruby. La verdad que no cogí muchos, debí coger 20 o algo así, porque es que el problema de hacer corpus distillation además en código es que casi cualquier código va a ejercitar paths distintos. Con lo cual lo dejé en 20 y ya está. Ya os digo que esto lo hicimos un ratillo porque teníamos, para ver si funcionaba, porque ya os digo que tenemos trabajo normalmente. Pero la mejor solución suele ser coger o test unitarios, o si estás funcionando un formato binario como puede ser JPEG o PDF, te vas a Google y te bajas todos los que puedas, o cosillas así. Y ya os digo, test unitarios normalmente es la mejor solución porque ellos suelen hacer muchos test para donde han tenido bugs y que ejercitan diferentes partes del código. No sé si ¿Alguna con pregunta eso- más? Aquí. Buenas. La pregunta, yo entiendo que en la parte de producción se metan saneadores de entrada y demás, pero ¿qué o por qué utilizaste saneadores a la hora de intentar buscar los errores? Que no lo acabo de entender. Los sanitizers es una manera, tú imagínate si tú estás fuceando o cuando lo ejecutas un programa en tu máquina y crashea, el Linux o el sistema solo te dice que ha habido un save foul, no te dice absolutamente nada. Mientras que si tú tienes un sanitizer, pues yo que sé, un sanitizer con memoria dinámica, tienes un mapa de toda la memoria que se ha reservado de forma dinámica, la que se ha liberado, qué función o qué stack trace ha hecho la reserva de 1 mega de memoria y luego quién la ha liberado, etcétera. Entonces cuando crashea, en vez de decirme, oye, esto ha crasheado y no sé qué ha pasado, te dice, no, esto ha crasheado porque este trozo de código reservó un byte de memoria, luego este otro trozo de código lo liberó y luego este otro parte del código ha intentado acceder a esa memoria que ya no estaba reservada, o sea, que ya no estaba locateada. Y entonces por eso ha crasheado el programa, porque ha leído datos random que había ahí. Entonces te vale para hacer todo ese tipo de cosas. De hecho, en producción no se recomienda porque añaden un overhead. Al tener el código instrumentado se ejecuta mucho código extra. Tú cada vez que vas a hacer un mob, en vez de hacer el mob, se llama una función para comprobar si la dirección de memoria donde se va a copiar está reservada o no, si estaba libre, etcétera. Con lo cual, en producción no se recomienda. Se utiliza en desarrollo a la hora de cazar bugs y cuando estás intentando debuguear un bug y eres el programador y quieres saber por qué. Un gran avance, vamos, de hecho, esto es lo mejor que ha habido en la última década para... ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias, Jaime. No. Recordad, por favor, votad las charlas, tenéis información en Twitter y la hora de la comida la vamos a ampliar 15 minutos y por favor estad aquí a las 4 menos cuarto. Gracias.